aquí con Yago Quintans, ¿verdad? ¿Es tu apellido? Sí, correcto, Quintans. Nada, me alegro mucho de poder estar compartiendo un ratito contigo, que vamos a charlar un poquito sobre la respiración y sobre estos días maravillosos que hemos pasado en Barcelona, que hemos pasado juntos en la formación, en la certificación del método buteico con Patrick McKeown, que vino de Irlanda para hacer esta formación tremenda que hemos hecho. Entonces, Yago, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y luego, bueno, ya vamos hablando. Muy Cuéntanos. bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta charlita. De Eh, nada. Se agradece y que estoy encantado de poder hablar contigo un ratillo después de esos maravillosos días que compartimos ahí. Pues bueno, tengo una maestría en Reiki. Tampoco me gusta decir que soy maestro porque para eso todavía falta, pero sí que tengo la maestría en Reiki. Soy instructor certificado de Oxygen Advantage. Eh, en breve también tendré la certificación de Buteyko. Rico, sí, sí. Ya hicimos el curso. Además, también estoy acabando la formación del método SABAM. ¿Vale? Ajá. A través de respiración, es el tema encuentras los patrones base que uno tiene y a partir de ahí pues trabajas para desbloquear esas cosas que no has trabajado tanto. Como traumas o Sí, emociones bloqueadas, vale. sí. Decimos que hay cuatro patrones básicos, que es la alegría, el miedo, la tristeza y la rabia. Sí. Entonces, partiendo de la base que estos cuatro patrones deberían de estar trabajados desde la infancia, siempre hay uno que queda un poquito más colgado. Entonces, ese patrón que no está trabajado es el que te provoca un desequilibrio, bloqueos, y es el que cuando pues, hay una situación que te lleva a eso, pues te hace clavar un poquito. Que Siempre te también queda- está. Siempre vas a ese patrón, ¿no? Que tienes ahí como tu patrón base, entonces cualquier cosa te dispara para que vuelvas a ese patrón, ¿no? O es el patrón que evitas. Más bien es el patrón que tú evitas y para evitar llegar a ese patrón, pues tiras de los otros. Vale, ok. Interesante, ¿Vale? muy interesante, Sí, sí. la verdad es que está. Y también hay buena parte de respiración importante en el método. Entonces, bueno, Es que realmente la respiración es la base de todo y la, también es la parte muy olvidada, ¿no? Aunque en estas otras metodologías ya de inteligencia emocional o de desbloquear patrones o cosas emocionales que podemos tener ahí estancadas, aunque se hable de la respiración, pero una cosa que diferencia mucho, por ejemplo, del método buteico y de Oxygen Advantage, es que nosotros miramos la respiración desde el patrón respiratorio que tenemos diariamente durante toda nuestra vida. Entonces, bueno, cuéntame un poquito qué te ha parecido estos 4 días de certificación que hemos realizado en Barcelona con Patrick McKeown en el método buteico. bueno, ha sido espectacular, la verdad. Ah, muy bien. Eh, sí, la verdad es que sí, porque se aprende muchísimo. Los conceptos, evidentemente, quedan mucho más claros, ¿no? Los explica Patrick, que es la persona pues, que los trabaja, junto con otros especialistas, y luego te lo transmite a ti, aparte de los 21 años que lleva ya trabajando entre Buteyko, Oxygen Advantage, con miles de pacientes. Pues claro, la experiencia que tiene él es brutal. Eh, poderlo hacer en presencial, evidentemente, tiene coge eh, Otra dinámica, otra sí, forma otra de poder dinámica. integrarlo, ¿no? Sí, porque toda esa energía, el hacer los ejercicios,
con más gente, que te lo estén explicando, aunque sea gracias a tu traducción, De a nada, tu colaboración, que es espero muy que, importante también. espero que haya sido bastante fluido para todos. Sí, la verdad es que sí, además en momentos también divertida. La verdad es que no tiene nada que ver, evidentemente. Sí que es cierto que tienes los libros de Patrick que dan una información brutal, pero sí que hay una parte que falta, ¿no? Que falta que te acaben de explicar, o que falta que acabes de ver. El programa de los ejercicios, cómo él los plantea, cómo él lo dice, cómo él va Sí, explicando cada... yo una de las partes que me parece muy importante y muy interesante es hacer la práctica. Siempre se hace la práctica, aunque se haga la formación online, pero no es lo mismo estar tú solo en tu casa, Mm, detrás del ordenador, haciendo la práctica, que por ejemplo cuando se tiene que hacer la práctica de que estamos haciendo los pasos, el ejercicio que estamos en movimiento, no es lo mismo que estés tú en tu casa, en tu cuarto, y que tú estés moviendo y no sabes si lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, no puedes ver a tus compañeros, no puedes también ver la diferencia entre tu forma de hacerlo y la forma que lo están haciendo los compañeros. Y también para la persona que está dando esa formación, en este caso Patrick, pues claro, tampoco te puede ver, porque si te desvías de la cámara, pues tampoco te puede ver. no, Entonces, a mí me parece muy, muy importante el hacer las formaciones esto en persona y bueno, si podemos hacer esta formación en persona con Patrick, pues entonces ya es lo mejor de lo mejor. Pero también otra parte de la práctica, también es muy importante hacer el rol de enseñar a otros, correcto. porque ahí se está cogiendo la dinámica de cómo voy a enseñar este ejercicio, ver las problemáticas que puede haber entre mis alumnos de práctica, qué es lo que tengo que ir notando de cómo está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú has hecho estas prácticas, ¿qué es lo que te ha venido en mente? Cuando estábamos haciendo estas prácticas maravillosas ahí, sobre todo rodeados de todos esos árboles que a mí me han encantado, La verdad es que cuéntame sí. tu experiencia ahí. Eh, eh, es lo que decía, no solo que te expliquen el ejercicio, que tú hagas el ejercicio, evidentemente que hacer el ejercicio y que te lo explique pues, una persona como Patrick, eh, empiezas a entenderlo todo mucho mejor, ¿no? Lo empiezas a ver todo mucho mejor. Pero yo sí que le doy mucha importancia a que te hagan, a que te pongan en el otro lado. ¿Cómo lo vas a explicar tú? ¿No? Porque yo no estoy haciendo el programa, sí que lo hago para mí, pero en un principio lo hago para luego poder llevarlo a otras personas. Sí, Entonces, creo que hay mucha gente que le falta ese plus, ¿no? De saber explicarte a ti cómo les funciona a ellos, cómo ellos lo están explicando, cómo, que siempre va bien. Cada uno tiene sus recursos, cada uno al final lo pondrá a su manera, pero siempre es bueno el partir desde una base, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando a tratar con algo novedoso y con algo que no llevas tanto por la mano. Con el tiempo, pues ya cogerás tu historia, tus palabras, exacto. pero no. Claro, eso es lo bueno de que tienes ya como tú dices, ¿no? Un patrón, una base y sobre todo los protocolos que, por ejemplo, Patrick ya los ha puesto en práctica y bueno, el método buteico también tiene ya su base de práctica y su base de protocolos que han sido estudiados y han sido como desarrollados porque se sabe que funcionan. Ujú. Entonces, sí es muy importante tener esa base de aprender a ponerlo en práctica y luego es como tú dices, ¿no? Que cada uno tiene su forma de explicar, cada uno también tiene su público y Correcto. cada uno luego también incorpora esas herramientas, aunque luego el método buteico es una metodología, entonces hay que también respetar esa metodología, pero cada uno puede traer
su forma de trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con la inteligencia emocional, con el coaching emocional, con las flores de Bach, etcétera, etcétera. Entonces, eso también lo puedo incorporar, aunque cuando haga la práctica del método buteico, yo me rijo a esos protocolos, ¿no? Siempre. Ujú, Y bueno, otra cosa que también me parece muy importante y que también la gente lo entienda, es que tenemos que adaptar cada situación a cada individuo y a cada persona. Entonces yo lo que veo mucho y sobre todo con las redes sociales es que se está, bueno, la respiración está muy de moda. ujú, El trabajo ahora respiratorio está muy, muy, muy de moda. Pero lo que está pasando con las redes sociales es que se está dando tanta información, pero la información se da también así un poco a cachitos y tampoco es suficiente información para que la gente entienda por qué se aplica, cuándo debería de aplicarlo, cómo se debería de hacer. Entonces, el otro día, bueno, leí en un post de una persona que decía, bueno, si te cuesta respirar y te despiertas ansioso y sientes que no puedes respirar bien, no puedes dormir bien, bueno, haz una respiración que era inhalar, creo que era durante unos 6 segundos, retener 8 segundos, exhalar otros 6 segundos, retener, bueno, era tremendo. Y claro, y había personas ahí que decían, madre mía, lo he puesto en práctica y me he puesto peor. claro. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la información que estamos dando en las redes sociales porque, claro, hay mucha gente que tienen problemas, que tienen enfermedades y que estas formas de respirar pueden empeorarlo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en el método de buteico es primero ver qué problemas, qué enfermedades tiene esa persona. Y ahí evaluamos qué ejercicios podemos dar a esa persona. Entonces, creo que es importante, ¿no?, el destacar de que el método buteico viene con un bagaje y con una metodología que viene por un médico que lo ha Ujú. desarrollado y también con mucha información científica detrás. No es simplemente vamos a hacer este tipo de respiración como en inglés se dice breathwork, ¿no? No Sí, es está. breathwork, sino es una reeducación respiratoria y tiene su porqué, su cuándo y su cómo.